El Bhagavad Gita, con comentarios de Adi Shankaracharya. Capítulo 2. El sendero del discernimiento. Parte 2. Quien piensa que el ser mata o que el ser es asesinado está equivocado, pues el ser uno ni mata ni muere. Cuando el cuerpo sea asesinado, yo mismo habré muerto, seré el objeto del acto de matar. El significado es, al matar al cuerpo, quien piense que el cuerpo es su identidad y diga, yo soy el asesino o yo he sido asesinado, ignora la naturaleza del ser, porque el ser al que pertenecen todos los cambios no mata, no es el que ejecuta el acto de matar ni muere, no es el objeto del acto de matar. El segundo verso muestra que el ser es inmutable. Nunca ha nacido y nunca muere el ser uno. Al no haber existido, nunca cesará de existir. No tiene origen, es eterno, imperecedero, ancestral y no muere cuando el cuerpo muere. Nunca se refiere a la negación de todos los cambios. Nunca nace, nunca muere. En el lenguaje común, se dice que muere lo que cesa de existir tras haber comenzado a existir. A diferencia del cuerpo, el ser no llega a la existencia después de no haber existido. Por tanto, no ha nacido. Las palabras ha nacido se utilizan para algo que llega a la existencia después de haber sido no existente. El ser no es así, por lo que no ha nacido. Por este motivo es Aya, sin nacimiento. Y al no morir es Nitya, eterno. Aunque todos los cambios quedan negados al negar el primero y último, aún faltan por negar los cambios intermedios en sus respectivos términos implicados. Y el texto que dice Saswata, imperecedero, puede negar todos los cambios, juventud y demás que no se han mencionado. El cambio como decadencia se niega negando la palabra Saswata, lo que dura por siempre. Y aquello, el ser, no perece porque está libre de partes. Y al no tener atributos no existe en él la degeneración propia de la decadencia de algún atributo. El cambio en forma de crecimiento que se opone a la decadencia se niega también mediante la palabra Purana, ancestral. Una cosa que crece por la adicción de partes aumenta y es nueva. Pero el ser era reciente, incluso en el pasado, por no tener partes. Por eso no crece y no se transforma, aunque el cuerpo sea asesinado o transformado. El verbo asesinar debe entenderse aquí en el sentido de transformación, para evitar una tautología. En este verso, mantra, las 6 clases de transformaciones, los cambios materiales que aparecen en el mundo, se niegan en el ser. El significado de la frase es que el ser carece de toda clase de cambios, y por eso ambos están equivocados al considerarle cambiante. Así es como el verso presente se conecta con el anterior. Partha, el que sabe que el ser es imperecedero y eterno, que no está sujeto al nacimiento ni a la muerte, ¿cómo puede considerarse el que mata o el que es asesinado? En el verso, quien piensa que el ser mata, se ha declarado que no es el ser sujeto, agente ni objeto del acto de matar. Y en el verso, nunca muere el ser uno, en el que se han establecido las razones para su inmutabilidad, Krishna resume el propósito que se había propuesto antes, el que sabe que el ser es imperecedero. Se intenta negar los dos actos al decir, de ninguna manera mata a nadie ni es causa de que alguien sea asesinado, porque el sentido interrogativo sería absurdo aquí. Y como la implicación de la razón de esta negación, la inmutabilidad del ser, es común a cualquier acto, el negar toda clase de actos efectuados por la persona con sabiduría es lo que Krishna considera el único propósito de este contexto. Así la negación del acto de matar se cita como un ejemplo. Objeción a esto. ¿Cuál es la razón especial que encuentra Krishna para que sean imposibles los actos en una persona con sabiduría? ¿Por qué niega Krishna toda acción al decir ¿cómo puede esta persona? Respuesta del Vedantín.
no tiene la inmutabilidad del ser propuesta antes como razón base suficiente para imposibilitar toda acción. El objetor continúa. Es cierto que se ha establecido ya esa razón, pero no es una base suficiente porque la persona con sabiduría es diferente del ser inmutable. ¿No se podría argumentar que la acción no es imposible para quien ha conocido el tronco de un árbol? No, dice el Vedantín, porque la persona con sabiduría es una con el ser. La iluminación de la verdad no pertenece al conjunto de cuerpo y sentidos. Por tanto, y como última alternativa, el sabio es el inmutable y es el ser que no forma parte del conjunto. Así la acción es imposible en una persona de sabiduría y la negación en cómo puede es lógica. A partir de la falta de conocimiento de la distinción entre el ser y las modificaciones del intelecto, el ser, aun siendo inmutable, se imagina por ignorancia que es el que percibe los objetos como el sonido, etc., presentados por el intelecto. Pero en verdad el ser que es realmente inmutable se considera el conocedor por su asociación con el conocimiento de la distinción entre el ser y el no ser. Y el conocimiento es una modificación del intelecto e irreal por naturaleza. Basándose en la afirmación hecha de que la acción es imposible en una persona con sabiduría, comprenderemos que la conclusión de Krishna es que los actos que prescriben las escrituras son para la persona que no ha sido iluminada por la verdad. El objetor dice, ¿no es iluminadora la experiencia para el ignorante? Puesto que la prescripción de iluminación para quien ya ha alcanzado la realización es tan inútil como el moler algo que ya está molido. Y siendo esto así, la distinción de que los actos religiosos y los deberes se prescriben para los que no están iluminados por la verdad y no para los que lo están, no es lógica. El Vedantín responde, no, puede ser lógica la distinción entre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Tras conocer el sentido de la prescripción de ceremonias como la del fuego, su ejecución es obligatoria para la persona que piensa, el rito del fuego hay que realizarlo recopilando varios accesorios. Yo soy el realizador y este es mi deber. Sin embargo, nada queda por realizar como deber cuando se ha comprendido el significado de la prescripción acerca de la naturaleza del ser a partir de textos como el ser uno nunca ha nacido. A partir del momento en que surge la unidad del ser, no aparece otra idea más que la no acción expresada así. No soy el que actúa, no soy el que experimenta. Por eso la distinción antes señalada debe mantenerse. Además, en aquel que se conoce a sí mismo como soy el que actúa, surgirá necesariamente la idea este es mi deber. En relación a eso se produce la elección, y así los deberes se prescriben para él. En el texto, quien piensa que el ser mata, se trata de un ser humano no iluminado por la verdad. Y el texto, ¿cómo puede?, se refiere a que ha sido iluminado y se distingue por la negación de la acción. Por tanto, la persona que ha sido iluminada por la verdad que señalamos antes, la que es consciente del ser inmutable y busca la liberación, es la única que es capaz de la renuncia a todo acto religioso o deber. Por eso Narayana, al hacer una distinción entre la persona con sabiduría y la que carece de ella, y se dedica a los ritos y deberes, declara las dos clases de adherencias en el texto, el de la unión por el conocimiento de la verdad para la persona contemplativa y el de la unión por las obras para la persona activa. Y lo mismo dice Vyasa a su hijo, aquí están los dos caminos. Y también el texto, el camino de los ritos y los deberes está primero y la renuncia viene después. Krishna muestra una y otra vez esta distinción. La persona que no está todavía iluminada por la verdad, engañada por el egoísmo, piensa, yo soy el que actúa, mientras que los que comprenden la verdad piensan, no actúo. Hay otro texto que dice, la persona que ha controlado sus sentidos, al abandonar por el discernimiento todas las obras, permanece feliz en la ciudad de las 9 puertas. Respecto a esto, algunos necios dicen, en ninguna persona surge la idea, soy el ser sin cambios, sin acción, el que es uno y carece de las 6 clases de cambios que comienzan con el nacimiento, a las que todas las cosas están sujetas.
y solo desde esta idea se puede experimentar la renuncia a todas las acciones. No es correcto porque ello conduciría a no necesitar instrucciones escriturales como nunca ha nacido y nunca muere el ser uno. Y deberían preguntarse, puesto que de la autoridad de las instrucciones escriturales surge el conocimiento sobre el bien y el mal, y el conocimiento que se refiere al sujeto que actúa asociado con diferentes cuerpos, ¿por qué no habría de surgir de esas escrituras el conocimiento de lo inmutable, de lo que no actúa, lo que es uno, del ser mismo? El objetor dice aquí, ¿se podría decir que eso se debe a que aquello, el ser, está más allá del alcance de toda significación? No, responde el Vedantín, porque la tradición upanishádica, Shruti, dice, se ha de tomar conciencia de aquello únicamente a través de la mente. La mente purificada por las instrucciones de las escrituras y del maestro y por el control del cuerpo y sus órganos es el instrumento para tomar conciencia del ser. Además es una mera suposición el afirmar que no surge el conocimiento de la verdad, puesto que se puede llegar a tomar conciencia de él por deducción racional o por las escrituras. Y se ha de conceder que el conocimiento verdadero surge al eliminar la ignorancia, su opuesto. Esa ignorancia se mostró en el ser mata, el ser es asesinado y está equivocado. Y se ha demostrado aquí también que la idea del ser como el que actúa, como el objeto de la acción o un actor indirecto, es resultado de la ignorancia. Y al no tener cambios el ser, el hecho de actuar por ignorancia es un factor común en todas las acciones sin excepción, porque solo el que actúa sujeto a cambios instiga a alguien diferente de él y lo efectúa diciendo, haz esto. Por tanto, desde el punto de vista del sabio, contrario a ritos y deberes, Krishna dice, el que sabe que el ser uno es imperecedero, ¿cómo puede? Etc. Donde niega la actuación directa e indirecta de la persona con sabiduría en toda clase de acciones sin excepción. Respecto a la pregunta, ¿para qué está entonces dotado el ser humano con sabiduría? La respuesta ha sido dada con anterioridad en el conocimiento de la verdad para la persona contemplativa. Y también habla Krishna de la renuncia a todas las acciones en al abandonar por el discernimiento todas las obras. Objeción. ¿No se podría arguir que la expresión mentalmente deducimos que no habría que renunciar a las acciones orales y las corporales? Vedantín. No, porque hay que tener en cuenta la expresión categórica todas las acciones. Objeción. ¿Y si se podría decir que todas las acciones se refiere solo a las de la mente? Vedantín. No, porque las acciones orales y corporales van precedidas todas por las mentales, y aquellas acciones no son posibles sin la actividad mental. Objeción. ¿No puede decirse también que alguien tiene una renuncia mental a todas las acciones, excepto a las funciones mentales que son las causas de las ceremonias y los deberes de las escrituras realizados con el lenguaje y el cuerpo? Vedantín. No, porque se ha expresado específicamente sin actuar ni ser causa de acción alguna. El objetor pregunta, ¿y no podría ser que esa renuncia de las acciones afirmada por Krishna se refiera a la persona que ha fallecido y no a la que vive? No, respondió el Vedantín, porque la afirmación especifica, la persona encarnada permanece feliz en la ciudad de las 9 puertas. Sería ilógica, ya que no es posible que una persona muerta que ni actúa ni hace actuar a otros permanezca en aquel cuerpo después de renunciar a todas las acciones. Hay una objeción más. ¿No será que la construcción de la frase es permanece depositando en el cuerpo la renuncia y no permanece en el cuerpo renunciando? A la que el Vedantín responde, no, porque en todas partes se afirma categóricamente que el ser no tiene cambios. Además, la acción de permanecer requiere un lugar, por lo que la renuncia es independiente de esto. La palabra nyasa, precedida por sham, significa aquí renunciación, no depositando. Por tanto, según las escrituras como el Gita, la persona realizada se distingue únicamente por la renunciación y no por las ceremonias en textos posteriores relevantes dentro del contexto del ser. Ahora hablaremos del asunto que estamos tratando.
la indestructibilidad del ser que se ha postulado. ¿Cómo es? Se dice en: como el despojarse de los viejos vestidos para ponerse otros nuevos, es el rechazo de los viejos cuerpos por el ser encarnado para unirse a otros nuevos. Las armas no le hieren, el fuego no le quema, el agua no le moja, el viento no le seca. ¿Por qué permanece inalterable? Se responde en: las armas no le hieren. Al no tener partes, las armas como la espada no cortan sus miembros. Incluso el fuego no le quema, no le reduce a cenizas, ni el agua le moja, porque el agua tiene el poder de desintegrar una sustancia que está compuesta de partes mediante el proceso de humedecerse. Esto no es posible en el ser que no está compuesto de partes. Y el aire que destruye una sustancia oleaginosa tampoco seca nuestro propio ser. Por ser invulnerable, porque no se quema, ni se moja, ni se seca, el ser es eterno, omnipresente, permanente, inmutable y único. Al ser de tal manera que los elementos, causa de destrucción de lo demás, no pueden destruir el ser, se deduce que es eterno. Siendo eterno, es omnipresente, y al ser omnipresente es permanente, fijo como un poste. Al ser fijo, es inmóvil el ser. Por tanto, es único. No es producido por ninguna causa, es algo nuevo. No se puede arguir que estos versos son repetitivos, pues la eternidad y la inmutabilidad del ser se han establecido en un verso particular. Nunca ha nacido y nunca muere el ser uno. Cualquier cosa que se haya dicho allí, en el verso 19, sobre el ser, no va más allá del significado de este verso. Algo se repite en las mismas palabras y algo también en la idea. Como lo que tratamos, el ser, es inescrutable, Vasudeva, Krishna, presenta el tema una y otra vez y lo explica con distintas palabras para que de alguna manera el ser inmanifestado sea comprendido por el intelecto de la persona que transmigra y ocasione la cesación de los ciclos de nacimientos y muertes. Aunque se haya dicho que el ser no es algo manifiesto, que está más allá del pensamiento y de los cambios, esto no te debe desanimar. Lo que está dentro del campo de los órganos puede ser objeto del pensamiento, pero el ser no es objeto de ningún órgano y por tanto es impensable, y no tiene cambios. El ser no cambia como la leche que cuando se mezcla con cuajada se transforma en leche cuajada. Y el no tener cambios se debe a que es indivisible, ya que nunca se ha visto que algo que no es compuesto cambie. Al no ser sujeto de ninguna transformación, se dice que no tiene cambios. No debes por tanto afligirte pensando: soy el asesino de ellos y ellos son asesinados por mí. Y aun si creyeras que el ser nace y muere siempre, guerrero de brazos poderosos, no tendrías razón para lamentarte. Porque todo lo que nace debe morir, y todo lo que muere renace sin duda. No debes, por tanto, lamentarte por lo que es un hecho inevitable. Descendiente de Bharat, todos los seres en un principio son inmanifestados, se manifiestan en un estado intermedio y tras la muerte vuelven a estar inmanifestados. ¿Por qué te lamentas por ellos? No es lógico afligirse por seres que están constituidos por cuerpos, sentidos y mente, ya que todos los seres en un principio son inmanifestados. Quiere decir que incluso después de la muerte llegan a ser inmanifestados. Esto mismo se ha dicho en: surgen de lo invisible y vuelven a lo invisible. No son tuyos, ni tú eres de ellos. ¿A qué viene esa lamentación inútil? ¿Por qué lamentarse de esos seres que son objeto de una ilusión, que son invisibles, luego visibles y por último destruidos? Algunos imaginan al ser como algo asombroso, otros lo describen como algo asombroso, y otros oyen hablar de él como algo asombroso. Pero la mayoría, aunque oiga hablar sobre él, no lo comprende. El ser al que nos referimos es inescrutable,
¿Por qué habrías de culparte ante una cosa que es causa de total ilusión si el ser es inescrutable? Esto se responde en: algunos lo imaginan como algo asombroso, algo extraño. Quiere decir esto que es difícil de comprender lo que es el ser. Aquí, al terminar el tema que se está tratando, dice él, Krishna: el ser que habita en todos los cuerpos, descendiente de Bharat, es eterno y no puede ser destruido. Por tanto, no debes lamentarte por todas esas criaturas. Siendo esto así, aunque habite en todos los cuerpos, en los árboles, etc., el ser uno no puede ser destruido por ser omnipresente. Al ser uno que habita en esos cuerpos no se le puede matar, aunque se mate el cuerpo de uno de esos seres vivientes. Se dice aquí que desde el punto de vista de la realidad suprema, no hay motivo para el sufrimiento y la ilusión, y esto es así desde el punto de vista de la realidad. Y teniendo en cuenta tu propio deber, no debes vacilar, ya que no hay nada mejor para el que pertenece a la casta de los guerreros que luchar por una causa justa. No debes desviarte del deber natural de un guerrero, kshatriya, que es el tuyo propio, y ya que esta batalla no carece de justicia, por el contrario es completamente justa, conduce a lo bueno y se hace para la protección de los individuos mediante la conquista de la tierra, es lo mejor que puede hacer un guerrero. Final de la segunda parte del capítulo 2.